El mecanismo de acoplamiento-excitación, contracción, fue definido en el músculo esquelético como la secuencia de eventos que ocurre desde la generación del potencial de acción en la fibra muscular hasta que se inicia la generación de tensión. Los músculos esqueléticos están compuestos de fibras musculares individuales que contraen cuando son estimuladas por una neurona motora somática. Cada neurona motora se ramifica para inervar varias fibras musculares, que quiere decir que la activación de números variables de neuronas motoras da por resultado gradaciones de fuerza de la contracción de todo el músculo. Bueno, para que esto se lleve a cabo se tiene en cuenta que se debe seguir una serie de pasos, muy importante, empezando por la unión neuromuscular. Las fibras musculares esqueléticas son inervadas por fibras nerviosas grandes y mielinizadas, que se originan en las grandes motoneuronas. Cada fibra nerviosa se ramifica muchas veces y estimula entre 3 y varios cientos de fibras musculares esqueléticas. La terminación nerviosa, esta establece una unión denominada unión neuromuscular. Las ramas de extremo a extremo de la fibra nerviosa forman un complejo de terminales nerviosos ramificados, que hay que tener cuenta que se imaginan al interior de la fibra muscular, pero que quedan por fuera de la membrana plasmática de la fibra muscular. El sitio de la fibra muscular que está imaginado se llama hendidura sináptica y tiene pequeños pliegues llamados hendiduras subneurales, los cuales estos aumentan el área superficial para la acción del transmisor sináptico acetilcolina. En cuanto a la terminación nerviosa, esta contiene numerosas mitocondrias que se encargan de producir la energía necesaria para la síntesis de la acetilcolina. La acetilcolina excita la fibra muscular y por esta razón, para evitar una excitación exagerada, existe una enzima en el espacio sináptico llamada acetilcolinerasa, que esta degrada la acetilcolina liberada y limita el tiempo de acción. Algunas moléculas de acetilcolina se difunden en el espacio extracelular y por su lejanía pierden su eficacia. Cuando un impulso nervioso alcanza la unión neuromuscular, se liberan aproximadamente 125 vesículas de acetilcolina, desde los terminales a la hendidura sináptica. Cuando el potencial de acción se extiende por el terminal, estos canales se abren y van a permitir que se difundan en su interior grandes cantidades de calcio. Esto se cree que los iones de calcio a su vez ejercen una atracción sobre las vesículas de acetilcolina, las cuales van arrastrándolas a parte de la membrana neuronal contigua a las barras densas. Algunas de las vesículas se fusionan con la membrana neuronal y vacían su acetilcolina, haciendo así su contracción muscular. Después de esto se deriva la siguiente parte, la cual es la síntesis y secreción de acetilcolina, empezando por el mecanismo de síntesis. Aquí se dividen en 3 pasos. El primer paso es que la vesícula se produce en el aparato de Golgi, específicamente en la motoneurona, y se transporta a partir del axoplasma hasta que llegue a la terminación nerviosa. La acetilcolina, la cual se sintetiza en el citosol, es el paso número 2. Y después de eso sigue el número 3, que es inmediatamente después de que la acetilcolina se transporta al interior de la vesícula, hasta la vesícula sináptica para su almacenamiento. Posteriormente seguimos al mecanismo de secreción, el cual empieza por un impulso nervioso que estimula la fibra muscular. Después de eso siguen por los canales de calcio activados por voltaje, los cuales se encuentran bien en la membrana neuronal. En estas es a los lados de las barras densas de las terminaciones. Estas se abren y dejan que los iones de calcio vayan a entrar a la terminación nerviosa. Los iones de calcio posteriormente van a activar a la proteína sinasa, dependiente de la calcio carmodulina, la cual se fosforiliza por fosforilación inactiva, las cuales las proteínas sinapsas encargadas de mantener la unión de vesículas sinápticas al citoesqueleto, para que éstas se puedan trasladar a la zona activa de la terminal, que es el sitio adyacente a las barras densas. Después de esto, el paso número 4 es que las vesículas se unen a los puntos de liberación de la membrana con la ayuda de la sinaptotafia y ayuda de la sinaptobrevina. Posteriormente, en el paso número 5, las vesículas se fusionan con la membrana neuronal y estas liberan acetilcolina por medio de la excitosis, con la ayuda de la sinaptofisina. Después, en el paso número 6, las vesículas se recuperan de la membrana presináptica, cuando la proteína clartrina, que está en el sitio de la vesícula original, genera hendiduras revestidas, que después se puede decir que se pellizcan hacia el interior de la terminal nerviosa. El efecto de la acetilcolina liberada de la membrana postsináptica hace que 2 moléculas de acetilcolina se unan a los receptores de acetilcolina, que son los canales iónicos 2 activados por acetilcolina, que están localizados en la abertura de las hendiduras subneurales. Posteriormente, los canales iónicos se van a abrir y los iones positivos, que van a ser de sodio, calcio y potasio, se van a difundir hacia atrás dentro de la fibra muscular. El sodio se difunde más a través de los canales. ¿Por qué? Porque es el ion con la concentración más alta en el líquido extracelular y porque el potencial negativo de la fibra muscular los va a atraer. Eso va a evitar que se regresen al espacio extracelular. También se produce un cambio en el potencial eléctrico local de la membrana muscular, llamado potencial de la placa terminal, que es cuando el sodio aumenta de manera local. El potencial va de 70 o 75, que el factor de seguridad va en aumento del potencial de la placa terminal, que va a ser 3 veces más grande de lo que se necesita. Esto va a ser para poder generar un potencial de acción. Luego va a pasar la propagación del potencial de acción a lo largo de la membrana muscular, lo cual va a ser como punto final la contracción. Se puede impedir que se genere un potencial de acción
con un fármaco llamado curare, que inhibe competitivamente los receptores de aceticolina, o la toxina butulínica, que bloquea la liberación de aceticolina. Bien, como se había mencionado en la unión neuromuscular, el potencial de acción neuromuscular es muy similar al potencial de acción neuronal, salvo por las siguientes características, que son que el potencial de membrana en reposo es de menos 80 a menos 90 milivoltios, duración del potencial de acción de 1 a 5 milisegundos y la velocidad de conducción de 3 a 5 milisegundos. Siguiendo con nuestro siguiente paso, que sería acoplamiento de excitación-contracción, la fibra muscular es muy grande, por lo tanto la transmisión del potencial de acción a lo largo de la membrana no es suficiente para que el flujo de corriente pueda penetrar en toda la fibra muscular. Los túbulos transversos, túbulos T, resuelven este problema. Se disponen de manera transversal a las miofibrilas que se originan en la membrana celular y atraviesan la fibra muscular de un lado a otro, además de que se entrelazan entre las miofibrilas y forman planos. Los túbulos T liberan calcio al interior de la fibra muscular cerca de las miofibrilas y producen la contracción. El retículo sarcoplásmico contiene cavidades denominadas cisternas terminales y túbulos longitudinales que rodean a las miofibrilas en su superficie, que contiene una gran cantidad de iones de calcio. Cuando llega un potencial de acción a través de los túbulos T, se produce un flujo de corriente que es detectado por los canales receptores de rinodina, localizados en las cisternas terminales. Los canales receptores de rinodina se activan y abren los canales de liberación de calcio en las cisternas y en los túbulos T longitudinales para liberar calcio al sarcoplasma y generar la contracción muscular. Cuando la contracción muscular debe cesar, una bomba de calcio se encarga de regresar el calcio a los túbulos longitudinales, ya que mientras que la concentración de calcio se mantenga elevada, el músculo se relajará. Una molécula llamada calsecuestrina, localizada dentro de los túbulos, se une al calcio para permitir que más cantidad de estos iones se puedan almacenar. El pulso excitador es el mecanismo por el cual el sistema túbulo T y el retículo sarcoplásmico se excitan y liberan calcio para producir la contracción, la cual cesa gracias a la bomba de calcio. Vuelve a almacenarlo, un pulso equivale a una contracción. Por lo tanto, se deben producir varios pulsos para mantener una contracción muscular prolongada. Sumación de frecuencias. Golpe de poder. Cada cabeza de miosina contiene dos sitios de unión sobre ella. La primera para una molécula de ATP y la otra va a ser para la actina. Las moléculas de actina sirven como si fuesen una soga a la que se une la cabeza de miosina durante un golpe de fuerza. Base de la contracción, el movimiento de los puentes cruzados de miosina flexibles empuja los filamentos de actina hacia el centro del sarcómero. Al final de un golpe de fuerza, cada cabeza de miosina libera la actina que está unida a ella. Luego oscila hacia atrás y se une a una nueva molécula de actina para comenzar otro golpe de fuerza. La miosina logra esta tarea convirtiendo la energía química del enlace del ATP en energía mecánica. La enzima ATPasa se une al ATP, al cual hidroliza, dando por consecuencia ADP, fósforo inorgánico, y liberando la energía necesaria para unir los miofilamentos de actina y miosina. La energía es almacenada como energía potencial en el ángulo entre la cabeza de miosina y el eje mayor del filamento de miosina. Esta energía potencial actúa luego como combustible para el golpe de fuerza que mueve a la actina. La fibra muscular contaba con dos proteínas reguladoras, la troponina y la tropomiosina. Estas son las responsables de regular la contracción y la unión entre los dos filamentos. Complejo troponina-tropomiosina. La tropomiosina es un polímero alargado que se ubica envolviendo al filamento de actina y bloquea parcialmente los sitios de unión de la miosina. La troponina, por su parte, es una proteína globular, fijadora de calcio, que controla la posición de la tropomiosina. Cuando ésta se encuentra en su posición de bloqueo, puede haber una débil interacción entre actina y miosina, pero la miosina está bloqueada y no puede completar el golpe de fuerza. Para que dicha contracción se produzca, la tropomiosina debe ser desplazada a una posición de abierto, que deja totalmente desprotegida la unión. Esto permite que ocurra el golpe de fuerza. La posición de abierto o cerrado de la tropomiosina está regulada por el calcio, que se une a la troponina, un complejo de 3 proteínas asociado con la tropomiosina. Cuando empieza la contracción en respuesta a una señal de calcio, una proteína del complejo troponina C se une de modo reversible al calcio. La fijación del calcio tira de la tropomiosina hacia el surco del filamento de actina y desbloquea los sitios de unión de la miosina. Hay que aclarar que los ciclos de contracción se repiten mientras los sitios de fijación están descubiertos. Y ya cuando el músculo se relaja, se debe secuestrar al calcio, por decirlo así, de nuevo hacia el retículo plasmático. La relajación solo puede ocurrir si las concentraciones de calcio del citoplasma disminuyen y de este modo el calcio se separa de la troponina. Sin calcio, el complejo troponina-tropomiosina retorna a su posición
cerrando el lugar para la unión entre la miosina y la actina.